Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Tomamos como base una vez más esta porción que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, la cual dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta mañana vamos a estar tomando como base esta porción, y de aquí nos introducimos en el mensaje, y vamos a estar meditando en un punto importante, y vamos a estar hablando de lo que es la imagen de Dios. Vamos a estar hablando de lo que es la figura de Dios, de lo que es la forma de Dios, de lo que son las cualidades de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a Dios, en cuanto a la forma que Él tiene o pudiera tener? Vamos a estar buscando conocer un poquito más a Dios. Vamos a estar buscando identificarnos con la palabra del Señor, y vamos a ir introduciéndonos en el mensaje para saber si Dios tiene una figura, si Dios tiene una imagen. ¿A qué se refiere la palabra cuando la Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó? Pero aquí hay un punto con el que quiero comenzar, con el que me quiero introducir, y el primer punto está en el verso 26, que nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El primer punto donde me quiero centrar es este que dice el verso 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Esta porción de la escritura se ha tomado, se ha interpretado, se le ha dado el significado de que cuando la Biblia dice Dios hablando, y que dice hagamos al hombre, Dios ha formado animalitos, Dios ha formado plantas, Dios ya había formado el sol, las estrellas, y lo último en la creación que Él forma, que Él hace, es el hombre. Primeramente comienza a decir que hizo la luz, que hizo las plantas, que hizo los animales, que hizo el universo, hizo todo aquello, y comenzó a darle orden, dice la palabra. Y al último, cuando ya tenía todo prácticamente hecho, dice el verso 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Esta frase hagamos es una frase plural, es decir, no es singular, es plural, hagamos. No dice que hizo singularmente, sino habla de que hagamos. Y precisamente esta frase se le ha dado la interpretación de decir que aquí Dios estaba hablando, es decir, con lo que se conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios estaba hablando con lo que es la Trinidad. En otras palabras, a Dios en el cielo se le ha separado, se le ha dividido, se le ha dado tres lugares distintos. Se ha dicho que Dios arriba está separado, está dividido, que Dios allá en el cielo está distinto, es decir, en tres personas distintas, que aquí está el Padre en un lugar, acá está el Hijo en otro lugar, y acá está el Espíritu Santo en otro lugar. Incluso se les ha dado el título de primera persona de la Trinidad, segunda persona y tercera persona. El Padre se le ha conocido como la primera persona, el Hijo como la segunda persona, y el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, separando a Dios en el cielo, allá arriba, en tres distintos. Y se dice Dios el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero están separados. Y cuando se formó al hombre, los tres tuvieron una conferencia, hablando, platicando y poniéndose de acuerdo para formar a Dios, mejor dicho, para formar al hombre. Se habla de que aquí cuando dice dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, como se está hablando en plural, se entiende o se explica o se habla de que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas completamente distintas la una de la otra, separadas, con diferentes atributos, con diferentes funciones. Eso es lo que se enseña en la mayoría del cristianismo en este tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Primeramente, aquí no tenemos ninguna base, ningún respaldo para decir que aquí estaba hablando Dios separadamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Espíritu Santo teniendo una conferencia planeando la creación del hombre. Aquí no nos dice eso, que el hombre quiera inventar eso o imaginarse eso, con respeto lo digo, pero que el hombre quiera imaginarse eso, que el hombre quiera sacar eso, ¿verdad? Ya es invento del hombre, porque la Biblia no dice tal cosa. No hay ninguna base bíblica en toda la escritura para respaldar tal cosa, que en el cielo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planeando la creación del hombre. No lo hay. Y ya vamos a mirar más en unos momentos más en sí con quién estaba hablando Dios. La Biblia sí dice con quién estaba hablando Dios en el cielo. La Biblia sí dice cuando Dios habla en el cielo, con quién habla, con quién se comunica. Y sí tenemos bases bíblicas para hablar y para mostrar en sí con quién estaba hablando Dios cuando dice hagamos, porque ciertamente con alguien estaba hablando, ¿verdad? Porque dice hagamos, a alguien le estaba diciendo hagamos al hombre, y dice a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué habla esas palabras y con quién estaba hablando? Le repito, vamos a estar introduciéndonos en el mensaje y vamos a estar aprendiendo estos principios, pero quiero comenzar desde un principio y le repito, a Dios se le ha separado, y creo yo que ese es un error. Una cosa es que Dios en esta tierra se haya manifestado de tres distintas maneras: como Padre creando en la creación, como Hijo redimiendo en la redención, y como Espíritu Santo guiando a la iglesia ahora en este tiempo que el Señor está en espíritu moviéndose. Esa es una cosa, que Dios se ha manifestado de tres diferentes maneras en la tierra. Esa es una cosa, pero no deja de ser un mismo Dios, una misma esencia, no deja de ser uno mismo. No podemos separarlo, mucho menos en el cielo, mucho menos en el cielo decir que está separado el uno del otro y el otro del otro, y que son distintos el uno del otro, que son tres personas distintas. Para empezar, quiero darle este adelanto. La Biblia nos enseña que la única persona que hay es Cristo Jesús. No hay tres personas divinas, hay una persona divina. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó y se manifestó a sus discípulos, dice la palabra que estaban todos en el aposento, puertas cerradas, ventanas cerradas, atemorizados, y el Señor entró, traspasó paredes, se metió sin tocar y se introdujo en aquel lugar, y dice que les dijo paz a vosotros. Y cuando los saludó, ellos se asustaron y decían un fantasma, es un fantasma, es un espíritu, un fantasma. Y el Señor les dijo, miren, yo no soy un fantasma ni soy un espíritu, vengan y tóquenme. Un fantasma, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Un espíritu no tiene huesos, miren, tóquenme. Tomás, ven y mete tu dedo en mi llaga y tu mano en mi costado y cree, no seas incrédulo. Yo soy, he resucitado, soy Jesús de Nazaret, soy aquel que murió pero que ahora también resucitó para redimirlos, para salvarlos, para traer la bendición que tengo para ustedes en sus vidas. Entonces miramos que el Señor se manifestó de esa manera, y Él mismo hace esta declaración diciendo, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Es más, le dijo, ¿saben qué? Pónganme de comer algo. Le trajeron pescado y le trajeron miel y Él comió, pero Él les dice, un espíritu no tiene ni carne ni huesos, tóquenme, yo tengo carne y huesos. Es decir, yo soy una persona, un espíritu no tiene lo que yo tengo. Dios es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu. La única persona es Jesús, porque es el único que participó de carne y sangre, hecho semejante a sus hermanos. Por eso dijo, anunciaré tu nombre, Padre, en la congregación, en medio de tus hermanos, en medio de mis hermanos te alabaré. Se hizo semejante a los hombres, es el único. La Biblia dice que por cuanto los hijos tomaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús también participó de la misma esencia, es decir, Dios en la persona de Jesús vino y tomó carne y tomó sangre, tomó lo que el hombre toma, tomó los sentimientos humanos, sentía como hombre, se cansaba como hombre, fue tentado como hombre, padeció como hombre, sufrió como hombre, pero venció como hombre, triunfó, nos dio la victoria. Por eso es que por medio de Él tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Él, sintiendo lo que tú sientes, pasando lo que tú pasas, experimentando lo que tú experimentas, aún así tuvo la victoria, venció la muerte, venció el pecado y le arrebató las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y lo derrotó
para siempre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es Señor en medio de nosotros. Jesús es Señor. Él es el Señor y no hay otro Señor fuera de Él. Aleluya. Dele gloria al Rey. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Entonces, acá la Biblia nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo primero es que habla de esa pluralidad. Le repito, ya vamos a mirar que no está hablando de que habló con alguien más, hablando del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, sino vamos a mirar en sí que no habló sino con lo que es la creación angelical. Pero ya vamos a mirar un respaldo fundamental en la Escritura en unos momentitos más. Pero ahorita quiero que miremos esto. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se dice y se enseña que por cuanto aquí Dios estableció esto diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces por lo cual, si nosotros somos la imagen de Dios, entonces nosotros tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, tenemos un cuerpo humano. Entonces, si nosotros somos la imagen de Dios, Dios tiene que ser como nosotros. Dios tiene que parecerse a nosotros. Dios tiene que tener también un cuerpo humano. Dios tiene que tener manos y pies y ojos, y tiene que tener todas las cualidades o las facciones que nosotros tenemos, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, se aplica la palabra o la frase que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en lo terrenal, en lo literal, en lo humano, en el cuerpo físico, lo cual es un grande error, porque cuando la Biblia habla de que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, no está hablando de lo carnal, de lo terrenal, no está hablando de un cuerpo humano, sino que está hablando de lo espiritual, de la esencia, de lo que Dios depositó en el hombre, no de este cuerpo externo, sino de lo interno y de los atributos que Dios le dio al hombre desde un principio. Dios hizo a Adán como su imagen, era el que lo representaría, era el que lo daría a conocer, era el que lo reflejaría en esta tierra. Dios ministraría a través de Adán toda esta tierra. Dios le dio señorío a Adán en esta tierra. Dios le dio autoridad a Adán en esta tierra. Dios reflejaba la pureza. Adán reflejaba la pureza de Dios en esta tierra. Adán reflejaba la santidad de Dios, la hermosura de Dios, porque fue creado en esa imagen. Mirar a Adán, Adán en un principio era puro, era santo cuando todavía no pecaba. Se reflejaba la gloria de Dios en él. Pero Adán falló, Adán pecó, y Adán perdió la imagen de Dios, porque comenzó a tomar la imagen del mundo, la imagen del pecado, la imagen de maldad. Pero por eso dice la Biblia que es el primer Adán y después viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Primer Adán, alma viviente; segundo Adán, espíritu vivificante. Ya vamos a estar entrando en esos temas para entender quién era Cristo. No era solamente como Adán, Él era espíritu vivificante. Era el mismo espíritu que venía dando vida, que venía dando vida a todo ser humano en esta tierra. Él era el segundo Adán, y la Biblia nos habla de que el segundo Adán es el que trajo la restauración, es el que viene a dar la completa el completo reflejo de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, y ya estaremos mirando eso. Es decir, no quiere decir que Dios tiene un cuerpo físico literal como el de nosotros o como el de Cristo, sino que quiere decir que realmente Cristo vino a dar a conocer a Dios. El que miraba a Cristo podía mirar a Dios. ¿Por qué? Porque miraba el amor de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios reposando sobre aquella naturaleza. No lo miraba con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales, porque lo divino no se mira con los ojos físicos, lo divino se mira con los ojos espirituales. El amor que es divino, usted no puede mirar el amor con ojos físicos, es algo espiritual, lo tiene que entender espiritualmente, sentir
sonreír, la paz, el gozo, toda aquella bendición, la gloria de Dios, la gracia de Dios, no son cosas físicas que puede detectarlas o tocarlas o palparlas. Son cosas espirituales que se experimentan con espíritu, con el espíritu, y se disciernen de esa manera. ¿Estamos comprendiendo? Gloria a Dios. Vamos a avanzar entonces y vamos a estar mirando escrituras acerca de la imagen de Dios. Dios tiene forma. ¿Qué forma tiene? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Si hablamos de que Dios está en gloria, entonces ¿cómo es Dios? ¿Será que es como una persona? ¿Y será que Dios está allá arriba y Jesús está por ahí a un lado de él? ¿Verdad? Como se simboliza. Hay cuadros por ahí que le van a presentar, que le van a poner al Padre así como un anciano con barbas blancas, sentado en una silla, en un trono, y Jesús como un joven de unos 30, 35 años, ¿verdad? Allí a un lado, y el Espíritu Santo ahí en medio de ellos, ¿verdad? Simbolizando la separación de Dios. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia en verdad, cómo es Dios en su esencia. Vamos a mirar y leamos, venga conmigo a Éxodo capítulo 20, verso 4, y leamos lo que dice la palabra del Señor. Para comenzar, como fundamento, vamos mirando. Vea cómo aquí en Génesis la palabra nos habla y nos dice: y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. Pero Dios creó al hombre a su imagen. Pero vamos a descubrir qué querrá decir eso. Querrá decir que Dios lo creó así, con esta figura al hombre físicamente, porque Dios también tiene una figura física, o estará hablando de los atributos espirituales, de los atributos que identifican al hombre con Dios, pero espiritualmente. Vamos a mirar qué dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Éxodo 24? Escuchemos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿por qué se opone Dios a que se haga una imagen de lo que hay en el cielo? Señor, pero queremos tener una imagen tuya, queremos saber cómo eres, o queremos tener un retrato tuyo, una imagen de alguna manera que te represente a ti, Señor. ¿Por qué es que Dios está en contra de que se haga imágenes aún de lo que hay en el cielo, para querer adorarla, para querer rendirle un tipo de culto, de homenaje? ¿Por qué es que Dios está tan en contra de eso? ¿Por qué estableció eso? Y yo creo que humanamente, ¿verdad? Es una cosa hablar de las imágenes, pero hablar de lo del cielo, de lo divino, cualquiera podría decir, pero voy a estar buscando identificar lo divino, lo espiritual. Quiero tener algo que me recuerde de Dios, algo que me inspire a adorar a Dios. Es que Dios dice: no va a haber una imagen que te inspire a adorarme, porque yo no tengo una imagen como la que tú te imaginas. Si tú te imaginas algo y te formas una imagen para adorarla, ya no me vas a estar adorando a mí, vas a estar adorando esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen no soy yo. Yo no soy así. Haga de cuenta que por ahí, ¿verdad? Una esposa, ¿verdad? Se imagina cómo pudiera ser su esposo si no lo conoce a uno. Una novia que se va a casar por ahí con alguien y no lo conoce a uno y se lo imagina, dibuja un retrato y resulta que lo dibuja blanco, de ojos azules, cabello claro, y en sí la figura de él es un morenito, ¿verdad? Chaparrito, y él lo está dibujando, ella lo está dibujando alto y güero y ojos azules, y ahí se lo está imaginando. El otro puede decir: pero yo no soy así. Ella está ilusionada allí con este güero de ojos azules y yo soy morenito, chaparrito, bajito. Entonces no se parece. Nosotros, si nos hacemos una imagen, si nos imaginamos a Dios, si comenzamos a darle la figura que usted quiera, si lo pintamos de la manera que usted quiera, como un anciano o más joven, o de un color o de otro color, con pelo más corto, con pelo más largo, como quiera que usted se lo imagine, del único lugar de donde está saliendo eso
es de su pura imaginación. Por eso se llama imagen. No ha mirado a Dios usted, ni nadie lo ha mirado. Vamos a estar mirando eso en la Escritura para que se haga una imagen, y no hay hombre que lo pueda mirar, porque el hombre que mira a Dios muere. No puede mirar a Dios para querer hacerse una imagen de Él. Entonces, si se hace una imagen y comienza a adorar aquella imagen, ya no está adorando a Dios. Ya no está. No, sí, pero es mi Diosito, pero no es el Dios de los cielos. Pero es que yo lo conozco por este medio. No. Al Dios verdadero se le conoce en espíritu y en verdad. Dios dijo a través de Jesús: Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quieres conocer a Dios? Lo conocerás en espíritu, lo conocerás por el espíritu, lo conocerás por una experiencia que tengas, no por algo que mires, no por algo que palpes. Lo conocerás por el espíritu de Dios, que te envuelva con su gloria. Y cuando te envuelve y te toca, dices: el Señor me tocó. ¿Y dónde está? Pues acá adentro me tocó. ¿Y cómo es Él? No sé cómo es, pero es hermoso, es dulce, es lindo, es maravilloso. Su presencia te da calor, te abriga. No lo puedes palpar con ojo ni con mano humana, pero lo puedes palpar con el corazón. Cuando lo abres, cuando le das lugar, entonces conocerás a Dios. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a otra escritura. Vamos descubriendo lo que Dios dice acerca de Él mismo. Ya no lo que yo digo, ya no lo que dice el fulano del otro lugar, o el predicador fulano. No. ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué establece Él? Vamos a mirar lo que Dios dice, no lo que la gente se imagina. Es que me imagino que Dios estaba hablando con el Padre o el Hijo o el Espíritu, que Dios estaba de esta manera. No se imagine. Si la Biblia nos dice lo que es Dios y lo que quiere Dios y lo que le agrada a Dios, ¿para qué me imagino yo? Si Dios me dice: no te imagines lo que hay allá arriba, mira lo que dice mi palabra, y ahí sabrás lo que hay allá arriba. Porque nadie ha estado en el cielo sino el que descendió del cielo, Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Él es el único que estuvo arriba, vino abajo, volvió arriba. Es el único que nos puede dar a conocer las cosas divinas, las cosas santas, las cosas espirituales. Nadie más puede venir a decirme lo que hay allá arriba, si no es Cristo, que es el que estuvo allá arriba y vino acá abajo. Amén. Y la revelación que obtuvieron los profetas y los apóstoles por el Espíritu. Veamos lo que dice la palabra. Sigamos. Deuteronomio capítulo 4. Venga conmigo y veamos lo que dice el verso 12. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Oiga, aquí ya nos comienza a hablar más declaradamente y nos comienza a hablar más específicamente. Oíste cuando Dios habló, cuando Dios estremeció aquel monte, cuando Dios se manifestó. Oíste, le dice Dios a su pueblo, oíste mi voz cuando me manifesté a ustedes, cuando traté con ustedes. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Dios habló. Dios se manifestó a su pueblo. La Biblia dice que el monte temblaba, se estremecía, humeaba. La gloria de Dios cernía toda la tierra, todo aquel monte. Era algo maravilloso. Dice la Biblia que salía humo de aquel lugar, que había rayos y relámpagos en aquel lugar. Era una manifestación terrible de la gloria de Dios. Tanto que el pueblo de Israel dijo: nosotros no hablaremos con Dios. Nosotros no, Moisés, habla tú y tú nos dices lo que dice, lo que dice Dios, porque estamos espantados, atemorizados de mirar ese resplandor, esa gloria que se está manifestando en ese monte. Sabe que entre más fuerte se manifiesta la gloria de Dios, uno tiene temor, hermanos, uno tiembla. Uno puede decir: cuando yo siento a Dios, siento algo bonito. Estás sintiendo apenas un poquitito de Dios. Pero cuando sientas más de Dios, hay un momento cuando ya, en vez de sentir algo bonito, sientes un temor terrible, porque es la salvación
santidad de Dios y reconoces que tú eres pecador, pecadora, y Él es puro y santo, y hay temor de perecer porque uno no se siente digno de estar en la presencia de Dios. Es demasiado grande su santidad, es demasiado grande su gloria, es demasiado poderoso Él para que uno pueda resistir en esta carne tan limitada, estar delante de un Dios tan poderoso. El Dios que servimos no es cualquier cosa, no es como el que teníamos ahí en una pared, no es como al que servíamos anteriormente. El Dios al que le servimos ahora es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios de gloria, es un Dios que se estremece la tierra cuando Él habla. Cuando Él habla no hay quien pueda estar de pie. Todos caen cuando Él habla, todos se estremecen cuando Él habla. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Pero oiga lo maravilloso que dice este verso: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Dice el Señor: ¿quieres saber por qué no tienes que hacerte figura ni imaginarte cómo estoy yo allá arriba en persona o en figura humana? Primeramente porque te lo prohíbo en los mandamientos. Te lo prohíbo, como leímos en Éxodo 24. Dice: no te harás imagen. ¿Por qué? Porque yo no tengo una imagen así. Me vas a estar cambiando por otro, vas a estar asemejándome a lo que no soy. Y ya vamos a mirar eso, que dice la palabra que no podemos pensar que el Dios del cielo sea semejante a piedra, plata, escultura humana. Dios no es semejante a eso. La divinidad no es semejante a lo terrenal, a lo humano. La divinidad es pura, es santa, es por encima de lo que tu mente alcanza a asimilar. Dios está muy arriba más de tu mente. No podrás figurarlo con tu mente, no podrás simbolizarlo o entenderlo con tu mente humana. Está muy por encima de los niveles de la mente humana, está muy por encima del terreno humano, está más allá de todo eso. ¿Estamos comprendiendo? Entonces aquí lo confirma diciendo: mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. ¿Quieres saber? Dice el Señor, ¿por qué no me puedes asemejar a eso? Porque nunca me has mirado, nunca has mirado mi figura. Me manifesté a ustedes, y aunque escucharon mi voz, ninguna figura vistes. No miraste ningún aspecto, no miraste nada para que te estés imaginando que yo soy algo que tú crees que yo soy, pero que yo realmente estoy muy por encima de todo eso. ¿Sí comprendemos? Venga conmigo rápidamente. Vamos a mirar Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Hay algo a lo que me puedan comparar? ¿Hay algo a lo que me puedan hacer semejante? Dice el Señor: no. Pero mira, te queremos comparar con esto. No. Pero mira, ¿qué tal con esto otro? Mira, es oro, está pulido, está labrado de oro con plata, mezclado así muy adorado. Es más, le vamos a poner diamantes para que te represente, Señor. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué me haréis semejante? No hay nada humano en la tierra que se asemeje a lo divino de Dios. Cambiar la imagen de Dios por imagen humana es hacer algo incorrecto, porque es desviarnos de lo que Dios es querer conocer a Dios como Dios ha dicho que no se le ha de conocer de esa manera. Dios ha dicho: el que me quiera conocer a mí, no me va a conocer con figuras, con formas, no me va a conocer en esos aspectos. El que me quiera conocer a mí va a tener que abrirme su corazón, va a tener que caer de rodillas y confesar que Jesús es Señor para que pueda conocerme. Va a tener que tener un encuentro conmigo personal, único, directo, espiritual. Va a tener que acercarse a mí. No va a poder conocerme de otra manera. ¿Estamos comprendiendo? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura en Juan 5:37. Vaya conmigo y leamos.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí les habla el Señor más directamente ya a los fariseos. Les dice, ¿saben qué? Ustedes no han podido escuchar todavía la voz de Dios. Los otros en el desierto sí la escucharon, pero acá los fariseos no la habían escuchado. Dice, nunca han visto su aspecto, nunca lo han mirado, nunca han mirado su figura. ¿Cuál figura han mirado de Dios? Pues ninguna. No conocen la figura. Pero Cristo sí venía a enseñarnos, en sí darnos la semejanza de Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Él sí venía declarando las verdades eternas. Pero a ellos les aclara y les dice, ustedes nunca han visto el aspecto de Dios, no conocen lo que es Dios, no conocen a Dios, no lo conocen en lo que le estaba diciendo, no saben ni quién es Dios, porque hay que conocerle en espíritu, y ustedes están lejos de eso. Es lo que le estaba diciendo el Señor a los fariseos cuando les hablaba de que no habían conocido a Dios aún todavía. Pero vea más claramente todavía, veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso 15 y verso 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tres cosas, tres cualidades gloriosas. El único que tiene inmortalidad, ese es Dios. El único que habita en luz inaccesible. Recuerda la visión de Isaías capítulo 6, donde dice que estaba la gloria de Dios y los querubines volaban alrededor con 6 alas, tenían 2 cubrían su rostro, 2 sus pies, y con 2 volaban diciendo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Dice la Biblia que allí estaba la gloria de Dios, un resplandor. Bueno, aquí habla de Jesús en Timoteo. Dice que es el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Miramos a Jesús en una humanidad y pudimos descubrir solamente la humanidad de Él, pero lo divino de Él, la gloria que había en Él, esa nadie la puede ver, porque es el mismo Dios manifestándose en aquella humanidad. Y dice, el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz sin acceso, inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Entonces, si Jesús es el que habita en luz inaccesible, el cual que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, dice el único, no dice que hay 2 o que hay 3 que tienen inmortalidad, es el único que tiene inmortalidad, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nadie ha mirado en sí la gloria de Dios en su esencia, porque no podría resistirlo. Los mismos serafines no resisten la gloria de Dios, tienen que cubrir sus rostros con sus alas, sus pies, porque se derriten delante de la gloria de Dios. Y nosotros creemos que ya conocemos a Dios. Nos falta mucho por conocer a Dios, nos hace falta mucho por acercarnos a Dios. Pero el punto que le muestro aquí es que dice que a cual ninguno de los hombres ha visto. Si no lo han visto, ¿cómo se hacen imagen de Él? Si no lo han visto, ¿cómo le dan forma en el cielo? Y peor tantito, ¿cómo lo separan en el cielo? No se puede. Primeramente dice que es el único. Segundamente dice que habita en luz sin acceso. No hay acceso allá, nadie tiene acceso, inaccesible. Y terceramente, a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Venga rápidamente, Hechos capítulo 17 verso 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. El último verso, mi hermano, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué dice Pablo? Nos habla de que él fue con los atenienses y comenzó a pasar por su templo. Miraba altares, a deidades, a dioses ahí, a esculturas, pero de repente llegó a un altar donde no había ni escultura, ni forma, ni imagen, ni nada, solamente una inscripción grande que decía: al Dios no conocido. Nadie conocía a ese Dios, nadie lo había mirado, no había figura, no había forma. Todos los otros los podían relacionar con alguna figura, pero ese era un letrero grande que decía: al Dios no conocido. Y Pablo dice: pues ese Dios no conocido, ese Dios desconocido para ustedes, y yo lo he conocido, y es al que les anuncio, es al que les predico, que en Él hay poder, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna. Ese que desconocen es el que yo conozco, y vengo a presentárselos, vengo para que lo conozcan, vengo para que despierten al verdadero Dios y a la vida eterna. Vengo a presentarles a ese Dios no conocido. Pero les explica y les dice que Él no está lejos de nosotros, está cerca, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es la misma vida. Pues ¿dónde está entonces? La misma naturaleza revela a Dios, la vida misma revela a Dios, la creación predica a Dios, los árboles te gritan de Dios, el sol te habla de Dios cada día, Él lo hace salir cada día, cada mañana. La misma naturaleza da testimonio del Dios invisible con cosas visibles. Si no hubiera un Dios tan maravilloso, esta naturaleza no existiría. Él está detrás de todo, porque en Él está todo, por Él vive todo, por Él subsiste, por Él se mantiene todo, y sin Él no hay nada. Entonces Él manifiesta su poder y su deidad por medio de las cosas creadas, de lo visible, de la creación, de las cosas hechas de nosotros mismos. Amén. Y termina diciendo, ¿verdad? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. No podemos pensar que Dios sea nada de lo que el hombre se imagina. No podemos bajar a Dios, limitarlo a la imaginación del hombre. No podemos limitarlo a espacio. ¿Por qué? Porque si decimos Dios está así en un lugar, solamente no, mis hermanos. Dios está más que en un lugar. Dios dice: aún los cielos de los cielos no pueden contener tu presencia. Salomón decía: ¿cómo te voy a edificar templo si aún los cielos de los cielos no te sostienen? No cabes en el universo, Señor. Si no cabes, te queda chico el universo. ¿Cómo voy a limitarte a decir que vas a estar solamente en este templo?
Salomón entendía la divinidad y decía: Señor, te voy a edificar templo, pero morarás en este templo. Es decir, te limitarás, estarás solamente aquí. ¿Cómo vas a estar acá si los cielos de los cielos no te pueden contener? El universo y las galaxias y todo aquello no te puede contener. Dios es más grande que todo eso. Dios es más grande que lo creado. Dios es más grande que lo visible y lo invisible. Dios lo llena todo. Dios lo sobrepasa todo. Dios lo abarca todo. Por eso no podemos limitar a Dios a un solo espacio, a una limitación personificada, a una limitación de figura, diciendo: aquí está Dios y es todo. No. Al único que podemos detectar de esa manera es a Jesús, porque Jesús sí habitó un cuerpo que le diré terrenal, humano, y después glorificado. Por eso cuando Esteban lo miró, dice: veo la gloria de Dios, veo a Dios, veo el poder de Dios. ¿Qué miraba? ¿Una figura? No, miraba la esencia espiritual, un resplandor. Y en el centro de ese poder, Jesús sentado en el trono, Jesús en el poder, Jesús en gloria, y al Hijo del Hombre sentado en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Ahí lo veo, en el centro de ese resplandor, de ese fluir de Dios. Ahí descubrió a Jesús Esteban. ¿Estamos entendiendo? Podemos tomar muchas escrituras que hay en la Biblia, muchas, donde dice que Dios, dice que acaso Dios no tiene oído para oír, que acaso el que hizo el oído no tendrá oído para oír, que el que hizo el ojo no tendrá ojo para ver. La mano de Dios es fuerte y poderosa. He aquí que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y tomando esas escrituras, muchas de ellas que hay, podemos pensar y decir: bueno, la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que Dios es como un gigantote grandote que en la tierra camines, es donde pone sus pies, y el cielo es su trono. Y dice la Biblia que el que hizo el oído no tendrá oído, sí tiene. El que hizo el ojo no tendrá ojo, sí tiene. Pero ¿hablará de algo literal o de algo espiritual? ¿Qué dice la palabra? Salmo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La pregunta es: ¿será que Dios tiene plumas? ¿Será que Dios tiene unas alas gigantescas así y que está lleno de plumas por donde quiera? Yo creo que no. Pero la Biblia dice que Dios tiene plumas. Pero la Biblia dice que Dios tiene alas. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y será entonces que Dios tiene plumas y alas? No, entonces ¿qué será eso? Simbólico. ¿De qué está hablando? Jesús dijo: cuántas veces los quise cubrir debajo de mis alas como la gallina sus polluelos y no quisiste. Cuántas veces los quise cobijar. No está hablando de que era una gallina y quería cobijarlo así, no. Está hablando de que el poder de Dios quería cubrir a su pueblo, quería extender su gloria sobre de ellos, protegerlos, bendecirlos, cubrirlos, darles bendiciones especiales. Y no querían, se resistían, rehusaban, no dejaban que el Señor los cubriera con bendición, los cubriera con protección. Entonces, le repito, hay tantas escrituras, no quiero meterme a todas porque nos tomaríamos toda la mañana, pero hay muchas escrituras que hablan de que Dios tiene ojos, oído, de que Dios, los pies del Señor caminan la tierra, los ojos de Él están atentos a las acciones de los justos, su oído está atento a las oraciones de los justos. Hay muchas escrituras que hablan de ello, pero no está hablando de que Dios tenga oído, porque entonces también Dios tendría que tener plumas, Dios tendría que tener alas, Dios tendría que ser en esa semejanza también, lo cual sabemos que no es. Pero ¿por qué lo habla de esa manera? Porque es la única manera como nosotros podemos entenderlo y podemos comprender que Dios nos oye, que Dios nos ve, que Dios nos conoce, que Dios nos entiende. No porque tenga un oído como el nuestro, sino porque Él es poderoso y Él nos conoce, nos mira, nos oye y está en todo lugar, en todo tiempo, porque es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar en un mismo tiempo. Solamente Dios tiene esas cualidades, esos atributos. Solamente Él, y solamente hay uno con esas bendiciones. ¿Estamos comprendiendo? Entonces,
entendemos que muchas escrituras en la Biblia no las podemos tomar literal, sino tenemos que entender el significado de ellas para no torcer la palabra. Porque si yo tomo todas las escrituras literales, voy a terminar dándole a Dios alas y plumas, lo cual sería un grande error. Y todos sabemos que no es así. Entonces hay que entender a qué se refiere la palabra cuando habla de ello. Entonces Dios, decía la palabra, no podemos darle una figura. No has visto ninguna figura. Me manifesté en el monte, oíste mi voz, había rayos, relámpagos. No vistes ninguna figura, solo oíste mi voz. Entonces habla de que a él no se le ha descubierto una figura. ¿Por qué? Porque no tiene una figura. No tiene una figura. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un espíritu no tiene limitación, no tiene cuerpo, no tiene carne, no tiene huesos, como miramos que el Señor Jesús lo declaró. Entonces Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es esencia espiritual. Como esencia espiritual está en todo lugar, está en toda parte, está moviéndose en todo el universo en un mismo momento. Dios es espíritu, no tiene forma o figura. Por eso el Señor reprueba tanto que se le limite a una forma o a una figura de un solo espacio para decir: aquí está Dios el Padre, aquí está Dios el Hijo y aquí está Dios el Espíritu Santo. Ya le estaríamos dando figura a Dios para comenzar. Ya le estaríamos dando figura aún al Espíritu Santo. Hay quienes le dan la figura de una palomita. El Espíritu no tiene figura de paloma. No, hermano, pero se manifestó y se miró como una paloma cuando el Señor estaba siendo bautizado. Sí, pero eso era tomando una forma humana para que pudiera el hombre de alguna manera visualizarlo. Porque como el Espíritu no tiene forma ni figura y no es visible con ojos humanos, tenía que tomar una figura de algo literal, de algo humano, para que pudiera reconocerlo Juan el Bautista y saber que ese era el Cristo. Porque Dios le dijo a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre de él, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. De él darás testimonio. Si no miraba ninguna manifestación, Juan no podía identificarlo. Se tuvo que manifestar con una figura para poder reconocerlo, identificarlo. No porque el Espíritu Santo sea una paloma. Amén. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Bueno, vamos a adelantarnos porque el tiempo se nos va. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1 verso 3. Ahora vamos a mirar un punto importante. Le estoy hablando de la imagen de Dios, la figura de Dios. Porque para decir que Dios está aquí y que acá está el Hijo y que acá está el Espíritu Santo, tengo que darle figura a Dios. Tengo que darle alguna forma, limitarlo, y no tiene una forma, una figura de esa manera. Ahora vamos a entender qué es lo que realmente es. Pero hay muchas escrituras en la Biblia donde la palabra nos habla de que Jesús está a la diestra de Dios. Colosenses 3:1: si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como ella, hay muchas escrituras que hablan de que Jesús está a la diestra de Dios. Esteban miró a Jesús a la diestra de Dios. Se habla de la diestra de Dios y siempre se ha figurado como la mano derecha de Dios, como el lado derecho de Dios, porque es una de las definiciones que da el diccionario. No obstante, no es la única definición. La otra definición es el centro de Dios, es el seno de Dios, es en medio de Dios, o es el poder o la fuerza de Dios. Entonces no podemos limitarnos o decir solamente que Jesús está a un lado de Dios, al lado derecho de Dios, porque lo primero que haríamos es darle forma a Dios, darle forma, lo cual es un error. Pero hermano, la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros. Hay quienes imaginan que Jesús está de rodillas a un lado del Padre y rogándole, intercediendo por nosotros. No, mi hermano, primeramente le voy a decir: Jesús no intercede de arriba, Jesús intercede desde acá dentro del corazón. Jesús intercede por nosotros porque Jesús dijo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pablo dijo: es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir
vivir como conviene, pero el Espíritu intercede conforme a el propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando usted comienza a sentir un clamor, un deseo de clamarle a Dios, y siente un clamor que se desarraiga desde lo profundo de su corazón, y que en veces ya no son ni palabras, ya no sale de su mente, ya no sale de su intelecto ni de sus emociones, sale de más para adentro, y ya no es usted, es el Espíritu clamando en usted, el Espíritu intercediendo, es Cristo en usted, rogando, pidiendo, suplicando, moviendo la gloria de Dios sobre usted. El Espíritu intercede de acá adentro, no de afuera. Cristo no intercede de fuera de nosotros, intercede desde dentro de nosotros. Ya nos vamos a meter en ese tema más adentro, más adelantito, pero quiero llevar una línea para que vayamos entendiendo, amén. Entonces le repito, hay muchas escrituras que nos hablan de la diestra de Dios. Se las pudiera mencionar muchas, pero creo que ya las conocemos, amén. Que hablan de que Jesús está a la diestra de Dios, que lo miraron a la diestra de Dios. Pero ¿qué quiere decir realmente eso? Vamos a estar meditando en ello. Venga conmigo, dijimos Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Oiga bien esas palabras: siendo el resplandor de su gloria. Oiga bien eso. ¿Qué quiere decir eso? Siendo el resplandor. Habla de Jesús ahí y dice que Él es el resplandor de su gloria. Haga de cuenta el sol. El sol da un resplandor, da un brillo. ¿Hasta dónde alcanzan los rayos del sol? Vienen de tan lejos, pero alcanzan a un montón a toda la tierra prácticamente. Brillan los rayos, aunque el sol no está en la tierra. El sol está por allá en el espacio, ¿verdad? Suspendido millones y millones de millas de retirado de nosotros. Pero hay un resplandor que brilla desde el sol y nos llega la luz y nos calienta el sol todos los días y nos ayuda a subsistir. Ese sol que recibimos día con día. Dice la Biblia, Jesús es el resplandor. Haga de cuenta que Dios es como un sol, espiritualmente le hablo. Un sol, dice que es el sol de justicia la Biblia, que es el lucero de la mañana. Y imagínese que Dios es como un sol, porque la Biblia lo describe como el sol de justicia. Y es un resplandor. Imagínese, dice Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. La gloria de Dios resplandece, pero Jesús es el centro. Jesús es el núcleo. Haga de cuenta, Jesús es el centro de ese sol, y de ese sol resplandece la gloria de Dios, brilla la gloria de Dios. Por eso Esteban miró a Jesús sentado en el poder, en la gloria, a la diestra de Dios, no a un lado sino en el centro de Dios. De él resplandece la gloria de Dios. Por eso en el reino milenial dice que no habrá luz, no habrá sol ni lumbrera, porque Jesús será nuestra lumbrera. Él será el resplandor, Él nos iluminará. No necesitaremos luz, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. De Él corre, de Él fluye, de Él mana, de Él brilla la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque decía Timoteo, Él es el único que habita en luz inaccesible, en lo profundo de esa luz que no tiene acceso. Es como el sol. ¿El sol tendrá acceso? ¿Tendrá acceso allá a entrar a lo más profundo del sol? ¿Qué pasa si alguien dice, yo quiero conocer el sol, voy a meterme al centro del sol a ver qué hay en el sol? ¿Qué le pasaría? Pero me voy con un traje bien protegido. ¿Se podrá meter? Pero me llevo un cohete de esos de la nueva tecnología. ¿Se podrá meter allá al centro del sol? ¿Qué le pasaría? Apenas va unas cuantas millas de aquí saliendo y ya está derritiéndose su nave, y usted juntamente con su nave. Eso es de un sol terrenal, literal, humano, limitado. ¿Qué será de la gloria de Dios? ¿Tendrá acceso? Si el sol no tiene acceso, ¿será que la gloria de Dios tiene un acceso a entrar hasta lo más profundo? No, el único que está allá adentro, a donde nadie puede entrar, es Jesús. Es el que habita en luz sin acceso, inaccesible. Por eso nadie lo puede ver en su divinidad, en su plena manifestación. Nadie lo puede ver, aleluya. Nadie lo puede ver. Bendito el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Rey. Esto está precioso, amén. ¿Cuántos se gozan? Yo me gozo. Cada día descubre uno maravillas en la palabra del Señor. Primeramente, oiga bien esto: siendo el resplandor de su gloria. Ya miramos eso.
Él es de quien brilla el resplandor. De Él resplandece la gloria, como en la transfiguración. Dice que subió el Señor a Pedro, a Juan y a Jacob y se transfiguró delante de ellos. Y dice que brilló como el sol, más fuerte que el sol en su esplendor. Dice que cuando Pablo iba en camino a Damasco, le apareció a alguien, una luz del cielo, ni figura miró, solamente una luz que cayó y quedó ciego de tan fuerte que estaba aquella luz. Y dijo: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo soy Jesús. Dice: Señor, pues ¿qué quieres que haga? Pensaba que eras un humano, un hombre débil que murió en la cruz. Pues ya ves que ese débil que tú pensabas que murió en la cruz no era nada más un hombre débil que murió en la cruz, y murió en debilidad en la cruz, pero se levantó en poder en la resurrección. Murió en debilidad, pero reina por la gloria y por el poder de Dios. Murió con limitaciones, murió como hombre, pero vive y reina como Rey de Reyes y Señor de señores. Vive y reina como el alfa y el omega, como el principio y el fin, como el autor y consumador de la vida, de la fe de todo ser humano. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos comprendiendo? La segunda parte de esa escritura dice: la imagen misma de su substancia. Oiga bien, no dice la imagen misma de su cuerpo, la imagen misma de su figura humana. No dice que Jesús es la imagen misma del cuerpo de Dios, de la forma de Dios. No, de la substancia. ¿Qué es una substancia? Una substancia no es algo que tiene una forma definida. El agua es substancia en cierto aspecto. El vapor, o sea, es algo que no lo puede usted solamente definir en una forma. Él es la imagen de su substancia. ¿Cuál es la substancia de Dios? Es su poder, es su esencia espiritual, es su deidad, su divinidad, su majestad, su autoridad, su poder. Esa substancia, el poder de Dios es substancia. Espíritu de Dios es substancia, y Jesús es la imagen de la substancia de Dios. Dios es espíritu, y la imagen vino a reflejarse en Jesús, es decir, a darse a conocer. Dios dice que Jesús es la imagen de la substancia de Dios. Si entendemos ese punto, o sea, no está hablando de un cuerpo de Dios, sino de una substancia de Dios. Entonces, lo invisible de Dios, la substancia, lo espiritual de Dios, vino a reflejarlo Dios a través de una humanidad mediante Cristo Jesús. Vino a reflejarlo de esa manera para que el mundo pueda conocer, para que pudiéramos palpar y probar de lo espiritual, de lo celestial de Dios. Amén. Quien sustenta todas las cosas por su palabra, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad de Dios. ¿Cuál es la majestad de Dios? Donde está la esencia de la gloria, donde los serafines vuelan alrededor diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y ahí vuelan los serafines. Ahí está la substancia de Dios, la esencia, la divinidad. Y dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primeramente dice que Él sustenta todas las cosas por su palabra. La palabra. Ustedes escuchan mi palabra, amén. Escuchan lo que yo hablo. La Biblia dice que Jesús es el verbo de Dios. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nos dice que Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Ustedes escuchan mi palabra, ustedes escuchan lo que yo hablo. Ahora, ¿mi palabra tendrá figura? ¿Mi palabra tendrá un tamaño? ¿Usted podrá decirme de qué color es mi palabra? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la palabra que le hablo, las palabras son esencia espiritual. Son una substancia que sale. No es en sí algo que puede medir o darle imagen o darle color. A mis palabras no les puede dar imagen. Dice: en el principio era el verbo, era la palabra. Génesis 1:1. Dios habló, su palabra habló y creó por su palabra. Ahora la palabra de Dios vino y se manifestó en un cuerpo humano.
humano para manifestarse a la humanidad, para que le conociéramos. Pero esa palabra, una vez que tomó ese cuerpo humano que murió y resucitó y descendió una vez más a las alturas, volvió a tomar su lugar, porque Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, y yo pongo mi vida y yo la tomo, porque tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, y yo soy el que la pongo y yo soy el que la tomo. Y yo salí de allá y vuelvo allá, salí de la gloria y vuelvo a la gloria. Entonces Jesús vuelve a su lugar de origen, donde siempre estaba la palabra, de donde salió aquella voz en Génesis 1:1, cuando dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿De dónde saldría esa palabra? Del centro de Dios, del trono de Dios, de la majestad de Dios. Cuando usted habla una palabra, ¿de dónde sale la palabra que usted habla? ¿Sale del vecino que está al lado suyo? ¿De dónde sale la palabra que usted habla? ¿De dónde? De su boca, desde lo íntimo de su ser. Podríamos decir de su corazón, de su íntimo ser. De allá adentro sale su palabra, de lo más profundo de su ser. Entonces la palabra estaba en lo más profundo de Dios, en el centro de Dios, un solo Dios. Desde Génesis 1:1 esa palabra sale diciendo: sea la luz, sean las plantas, sea la tierra. Y después esa palabra sale tomando una carne, un cuerpo humano a través de María, y nace en la tierra, vive entre los hombres, muere entre los hombres, resucita por el poder de Dios. Y esa palabra vuelve al centro de donde salió, vuelve al corazón de Dios, vuelve al trono de Dios, vuelve a la majestad de Dios, no a un lado, al centro, a la esencia, vuelve al lugar de donde salió. De donde salió. Por eso Isaías dice, cuando habla de la palabra, dice: como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos más altos que los vuestros, mis caminos más que los vuestros. Y así como la lluvia desciende y riega la tierra y la hace producir hierba y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. La palabra salió de Dios y vino a esta tierra, y no volvió a Dios vacía, volvió a Dios con redención de tu alma, de mi alma. Vuelve a Dios con sanidad de tu alma, de mi alma. Vuelve a Dios con restauración, restaurando a la humanidad. La palabra salió y volvió a Dios, pero salió y no volvió vacía, no volvió igual, volvió con poder, volvió con autoridad, volvió con las llaves que tenía el diablo en las manos, se las arrebató, lo destronó, lo despojó, lo venció y triunfó una vez y para siempre sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! La palabra salió de Dios y ya no volvió a Dios igual. Es decir, ya no volvió como salió de Dios. Cuando vuelve, ya vuelve con redención, con una obra gloriosa. Por eso la palabra es la que nos da vida, es la que da testimonio a nuestros corazones, es la que nos da la entrada al reino de los cielos, porque hay una palabra que testifica por ti y por mí allá en gloria. Esa palabra es el verbo, esa palabra es la que vino y tomó una carne y murió y venció, pero se levantó y volvió a su trono para darnos esa completa redención y bendición para gloria de Dios. Si comprendemos. Quisiera seguir, hermanos, pero ya tenemos 1:30. ¿Continuamos? Pues entonces acá le esperamos el próximo domingo. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Denle un aplauso al Rey.